Gracias por seguir con nosotros, estamos en Interfaz y ya está con nosotros Javier Aranda, quien nos trae como siempre confesiones literarias para compartirnos para este fin de semana o para cualquier ocasión. Bienvenido Javier, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias Javier, qué gusto saludarte nuevamente. Igualmente, pues este año que es el año de las comunidades indígenas, pues yo pensé que valdría la pena empezar a leer algunas cosas que tienen que ver con los indios, esos grupos étnicos que los hemos tenido apartados muchísimos años y que a veces los rescatamos de la peor manera, ¿no? Como parte del folclore más básico, más superficial, aparentemente para apoyarlos, y queremos luego que darles dinero. Ya resolvimos un problema y la nuestra. No ha pasado nada, ¿no? Claro. El hecho es que de manera recurrente siempre miramos hacia ellos y lo que deberíamos pensar es que los conocemos tan poco, a pesar de formar parte nosotros de su ADN, ¿no? Y del día a día, ¿no? Y del día a día, o sea, la cultura indígena está permeada principalmente a través de la comida. No puedo entender a México sin el maíz, por ejemplo, que es una constante de cualquier manera, y encuentras tortillas de maíz en los lugares más caros, en los restaurantes de lujo, y ahora se están dando también el lujo, si tú quieres, de reproducir algunas figuras que hacían en las tortillas las comunidades indígenas para tener cierta sentido de regionalidad o de localidad, ¿no? Entonces me sorprende eso porque como que los estamos redescubriendo. Sí, a veces hacer las tortillas en comal ya es un lujo, ¿no? Es un lujo en ciertos restaurantes. Tortillas, ¿no?, a mano. Tortillas hechas a mano ya es un lujo. Claro, entonces fíjate que, por ejemplo, la tortilla ha tenido una embestida brutal con la famosa maseca, y a pesar de maseca y a pesar de lo que tú quieras, la tortilla tradicional sigue siendo una maravilla que encontramos en todas partes, porque el consumo, la demanda, el gusto es la que la mantiene viva. Y el maíz es uno de los ejes fundamentales del mundo indígena. Entonces es todo un concepto, el centro de ese concepto es el maíz, y alrededor está lo que conocemos como la milpa. Eso se encuentra en muchos códices, en todos los códices, prácticamente ese mundo que tiene que ver con la alimentación, que es una alimentación espiritual también, porque, bueno, la mitología, digamos, de los pueblos originarios tienen que ver con el maíz, ¿no? Acuérdense de los hombres de maíz, que fueron los primeros hombres, y si a pesar de eso no tenemos bien claro de qué significa o cuál es la importancia del mundo indígena, pues estamos un poco perdidos. Entonces yo me acerco siempre a un autor que yo admiro, recientemente estuvo un poco mal, hospitalizado, que es Miguel León Portilla. Él nos ha traído desde 1959, lo que fue su tesis doctoral, que fue la visión de los vencidos, y después publicó otras cosas en donde nos da cuenta, digamos, de la visión que tuvieron los indios de ese encuentro, que fue un desencuentro de dos culturas muy distintas, con valores a veces muy, muy distantes también, con cosmogonías que no tenían que ver una con la otra. Y este historiador nos ha permitido ver, digamos, ese reverso que no hemos visto con claridad, y los costurones que se han hecho, digamos, por parte de algunos historiadores a modo a lo largo del tiempo, porque siempre como que algunos acomodan la historia para justificar alguna cosa. Pero él, pues, lo que hizo fue recurrir a las fuentes originales indígenas, y si en la visión de los vencidos nos trajo, digamos, el mundo, sobre todo de los aztecas, en el caso del reverso de la conquista, recurre a ese mismo sistema con los mayas, y más aún, se sale de México y se va a la cultura de los quechuas, ¿no? Entonces son como visiones que documentan esa mirada indígena de lo que significó la conquista. Yo creo que en la medida que nos acerquemos a ese tipo de textos, que en ese sentido es un curador estupendo, Miguel León Portilla, para acercarnos a esa visión indígena, pues vamos a entender más de qué se trata, por ejemplo, este año, ¿no? Que es el de las comunidades indígenas. Correcto. Y no asombrarnos con el rollo de que ellos mantienen mucho la oralidad, y no sorprendernos que también, ahora que ya muchos de los descendientes indios también escriben y leen muy bien y saben demasiadas cosas, porque tienen, digamos, los dos mundos a la mano y recurren a ellos como los necesitan, pues uno se encuentra con cosas realmente admirables del trabajo literario, por ejemplo, de los jóvenes escritores que escriben en náhuatl, en maya, etcétera, ¿no? Nos falta ver esa apropiación
del mundo, digamos, a partir de los escritores que escriben en estos idiomas originarios, en estas lenguas originarias, pues para entender más de qué se trata el mundo indígena, de que, aunque muchos no lo quieren aceptar, formamos parte de él con cosas tan básicas como la comida y con algunas visiones del mundo que todavía sobreviven, ¿no? Claro. Sí, muchas veces lo vivimos, ¿no? Por esta cotidianidad que comentabas, pero muchas veces lo comprendemos poco. Y como obviamente no nos vamos a ir a vivir a comunidades indígenas, porque bueno, pues también tenemos nuestras circunstancias, pero sí podemos acercarnos a este tipo de libros que realmente nos aterrizan muy bien esta visión, ¿no? De una forma mucho más directa, constante y pertinente, ¿no? Porque la objetividad también cuenta y debe contar, porque muchas veces también recaemos en la lectura de lo prehispánico, pero visto desde los hispanistas, ¿no? O desde los conquistadores. Sí, tenemos visiones totalmente racistas, en donde todavía decimos, yo soy moreno, pero moreno claro, o yo soy moreno apiñonado, dices, bueno... O estás bonita aunque estás morenita, ¿no? Sí, o hace poco subieron una, por ejemplo, de García Cabral, una ilustración magnífica que se llama La Changuita. Y es una indígena que es, digamos, la indígena que deja el pueblo y se viene a la ciudad, se urbaniza. Y se le dice la changuita con gracia y todo, pero finalmente es un desplante racista, porque no te reconozco como humano, como igual a mí. Claro. Eres una changuita, eres simpática, ¿no? Sí. Sabes hacer bien la comida y barres bien. Eres una changuita, ay, ve con la changuita, acércate. Y García Cabral simplemente recoge esa imagen, nos la pone y es muy, muy bonita la imagen de él, por cierto, pero finalmente el origen fue un origen bastante racista. Claro, y que además lo discutía hace unos días con amigos, en México de verdad se ve esta separación que no ha permitido, por ejemplo, vemos la sociedad norteamericana donde los negros, digamos, ya tienen un espacio, pero en México los indígenas no tienen un espacio todavía más que excluido de la sociedad, ¿no? Sí, donde ven artesanías, ¿no? Exactamente. Pues qué interesante. Así es, Javier. Muchísimas gracias. Javier, como siempre. Gracias por traernos de nueva cuenta a Miguel León Portilla en este año, sí, el Año Internacional de las Lenguas Indígenas 2020. Y esperemos que se mejore. Sí, correcto. Un fuerte abrazo. Gracias.